La Federación Aragonesa de Médicos de Atención Primaria celebra el 25 aniversario del Congreso Aragonés de Atención Primaria con un acto conmemorativo. En él se debatirán algunos de los objetivos de la atención primaria para el futuro. 4 puntos que os puedo resumir diciendo que el médico de atención primaria es, podríamos decir, el pilar fundamental de nuestro sistema sanitario. Yo lo creo, lo pienso y lo digo porque debe ser así. Segundo, que debemos de mejorar las relaciones entre atención primaria y los hospitales, pero que sea siempre el médico de atención primaria el que coordine. Tercero, que es necesario educar a la población, educar en todos los aspectos para hacer una buena calidad. Y finalmente, que debemos de gestionar perfectamente nuestros recursos y más en estos momentos de crisis, y en todos ellos estamos comprometidos. Además, desde FASAMED también han denunciado el exceso de uso que hacen los ciudadanos de la atención primaria, lo que provoca una saturación en algunos centros sanitarios. Si tú te encuentras en una capital, obviamente vas directo a urgencias hospitalarias para evitar el rodeo del centro de salud. A nivel rural, no, que van al centro de salud, pero van como norma muchísima gente que podía con una educación sanitaria prescindir de ir en ese momento y no saturar muchas urgencias que hay a nivel de los centros. El acto conmemorativo tendrá lugar este martes en el edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, mientras que el Congreso se celebrará los días 11 y 12 de noviembre de este año.